En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 12 de marzo de 2024. La maquinaria del fango se esmera en intentar tapar las últimas informaciones que vamos conociendo, cada vez más graves, en relación al caso Koldo, que ya podemos ligar con el caso Delsi, que nos puede llevar al caso Air Europa y que en definitiva pone en jaque a ministros, presidente del Congreso de los Diputados, mujer del presidente, que elaboró, en fin, activamente estuvo con esta gente para elaborar esas charlas y que les patrocinasen y todo el rollo. Seguramente, y ahora hablaremos del caso de, ahora es el novio de Ayuso, con lo que se intenta, pues bueno, esparcir humo para que así no se pueda ver entre la densidad y esto parezca que, es que fíjate, la corrupción está en todas partes. Pero antes de hablar de eso, hay que repasar hoy dos exclusivas que tienen un impacto muy importante. Seguramente esto Televisión Española no lo emitirá. Empezamos por la exclusiva que ha publicado hoy el diario The Objective, en el cual relata que el 13 de marzo de 2023 el gobierno venezolano de Nicolás Maduro introdujo en España 79 bultos a través de un avión de Plus Ultra. Dirán, a mí esto me suena, estos de Plus Ultra. Sí, recuerden que recibió 53 millones de euros. Esa cifra también les sonará, les resultará familiar. 53 millones de euros por parte del gobierno, a pesar de que suponía menos del 1% de todos los vuelos que se realizaban. Y también hay que tener en cuenta que el 47% de las acciones de esa compañía pertenecían a Snip Aviation, que así dices, bueno, a mi hija no, esto no me suena de nada, a mí tampoco, que era presidida, aquí ya empieza a sonarnos más la cosa, por el venezolano Rodolfo José Reyes Rojas, que es ¿quién? Pues un tipo muy cercano a la órbita de Nicolás Maduro. Según han desvelado de Objective, fuentes aeroportuarias y confirman dos fotos obtenidas en exclusiva por este periódico, que ha publicado, lo tienen ustedes en su portal, se utilizó la misma operativa que en el vuelo privado del 20 de enero de 2020, en el que viajaba ¿quién? Delsi Rodríguez, y que acabó con ese desembarco de 40 maletas, que ya empezamos a saber, al menos a intuir, qué es lo que contenían. Ya saben, ese rescate de Europa. También ya saben, Víctor Aldama, que ahora hablaremos de él, es la segunda exclusiva del día y la que más preocupado debe tener al Partido Socialista y que le debía el gobierno 200 millones de euros al holding de Europa. ¿Qué llevaba esas maletas? Pues en fin, 1 más 1 suelen ser 2. La diferencia es que en esta ocasión, de los 79 paquetes, 50 fueron maletas y 29 eran cajas. Todos ellos iban señalizados como valija diplomática, esto es, que no pasaron ningún control de seguridad y fueron recogidos en el aeropuerto madrileño por personal de la Embajada de Venezuela en Madrid. Esto, queridos amigos, ya empezamos a normalizar cosas que son del todo inaceptables. ¿Qué clase de país es este en el que nos van llegando bultos, maletas, cajas de un régimen que es un narcoestado, como es el caso de Venezuela, en el que está, ya saben, José Luis Rodríguez Zapatero muy metido en todo este asunto? Quizá por eso dicen que quieren hacerlo eurodiputado. A ver si así consigue salvarse de lo que en algún momento, si es que se hace justicia, sería perseguir a este tipo. Bueno, de José, bueno, pues quizá podemos hablar en otro programa. Son de esos misterios, ¿no? De cómo es posible que este hombre haya amasado esa fortuna. Nadie se lo explica. Y ahí está. Pues bueno, Zapatero, del mismo modo, pues saben que colabora activamente con el gobierno venezolano y que ayudó para, bueno, pues que ese dinero que se le debía al holding de Europa, que luego a su vez ese holding se dedicó a financiar las charlas de Begoña Gómez, pues recibiese su parte. Pues bueno, esta es una de las exclusivas que conocemos hoy sobre, ya digo, que de caso Koldo, nada. La segunda, esta pone más nervioso al Partido Socialista, si cabe, y es que el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, que este es un hombre que ya tenemos todos ya, en fin, tenemos muy familiarizado, ¿no?, con este tipo, ha trasladado en su entorno, esto lo publica en exclusiva al Confidencial, ha trasladado en su entorno que quiere tirar de la manta para tratar de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción que le permita, de esta forma, reducir su hipotética condena. Esto es lo que han informado fuentes jurídicas al Confidencial. Claro, unos amenazan con tirar de la manta
y otros lo que quieren es volverla a poner. En este caso, el Partido Socialista se esmera y ha buscado ¿a quién? Al novio de Isabel Díaz Ayuso. En concreto, se le acusa de haber defraudado 350.951 euros a Hacienda con empresas pantalla, es decir, que pagó menos impuestos de los que debía. Algunos dicen, bueno, pero es que todavía no eran novios. Eso es del todo irrelevante. ¿Y qué? Porque ahora iremos al fondo del asunto, como si estuviese mal lo que ha hecho, en el caso de que lo condenen. Y también hay que tener en cuenta que esto que lo pide, pues bueno, la fiscal jefe de Madrid, que es la que fue directora general con Zapatero y es muy próxima a Dolores Delgado. La maquinaria del fango, queridos amigos, puesta en marcha para intentar crear una cortina de humo y que hoy seguramente muchos de ustedes, si son víctimas del mainstream, pues no se enteren de la cuestión de esas maletas bultos 79 que llegaban en el avión de Plus Ultra por parte de Nicolás Maduro y por supuesto que tampoco se hable de Víctor de Aldama y de esa amenaza de tirar de la manta. Pilar Alegría salía hoy y decía que claro, esto es gravísimo, esto es una cosa que vamos, paren ustedes las rotativas. Que usted me trasladaba sobre la señora Ayuso. Pues efectivamente nosotros hemos conocido esta información también esta misma mañana a través de los medios de comunicación y claramente lo que denuncia la Fiscalía es muy grave. Es muy grave. Por tanto, creo que es urgente y necesario que la señora Ayuso dé las máximas explicaciones lo antes posible. Porque en esto, como en todo, yo le pido a la señora Ayuso más transparencia y menos fruta. Más transparencia y menos fruta. Y miren, he podido también escuchar la intervención que ha realizado esta mañana la presidenta Ayuso y también les quiero decir algo. Yo creo que la señora Ayuso es muy locuaz cuando tiene que señalar o insultar a los demás y desde luego muy timorata cuando tiene que asumir responsabilidades y trasladar explicaciones. Más transparencia y menos fruta, lo repetía 2 veces, claro. Eso me imagino estarían ahí todos en el equipo. ¡Oh, qué buena esta frase! Dila 2 veces, que quede. En fin, este es el nivel. Dice, esto es muy grave. Claro, uno si no se ha enterado muy bien, la escucha y dice, no sé, ¿este hombre qué ha hecho? Asesinar a alguien, quizá se ha secuestrado a cientos de mujeres y ha obligado a hacerles cosas del todo indeseables. No sé qué es lo que puede haber hecho. Muy grave. No, es que no ha pagado los impuestos que debe. Esto yo he de confesarles que desconocía por completo quién era este señor. Me he puesto a mirar hoy. De hecho, el diario El Español ha publicado hoy un artículo de estos infames de ¿quién es tal? Pues bueno, y ahí explican todo el rollo. Entonces, bueno, pues este hombre se ve que tiene empresas y, bueno, pues hay una inspección de Hacienda que primero habría que ver si es culpable o no es culpable. Pero es que yo voy más lejos todavía. Mi impresión era ninguna. Hoy me empieza a caer bien el novio de Isabel Díaz Ayuso. Si finalmente lo condenan, ya me caerá muy bien, porque será todo un referente, desde luego. Porque evadir impuestos en un país como España, con las tasas impositivas que tenemos, eso es una obligación moral. Está bien. Otra cosa es que me digas, no, esto claro, muchos dirán, no, pero es que la ley, es que claro, la ley, es que es dinero público. Bueno, a ver, es dinero público, se transforma en dinero público, pero después de que te lo roben. Primero es un robo. Luego ya lo transformas en dinero público y ya me cuentas el rollo el dinero público, por la sanidad y bla, bla, bla. Pero primero es eso. Segundo, pagar impuestos en un país como en el caso de España, cuyos recursos se utilizan, entre otras cosas, para rescatar aerolíneas, como el caso de Plus Ultra, o que se utiliza para manipular a la población a través de millonadas que se dan a ciertos medios de comunicación, con el único propósito de tenerlos en su servicio. Dicen, no, son medios privados. Hombre, privados, que se utilice para pagar un ministerio de igualdad que lo que hace es criminalizar a la mitad de la población, que se utilicen los recursos para eso, para la destrucción de la propia nación, como es el caso, pues en esa situación, evidentemente, pues evadir impuestos, oye, fenomenal. ¿Cuál es el problema? Dice, es que esto es muy grave. Coño. Yo que les diga, es incluso mucho más reprochable, porque esto es una cuestión moral,
Algunos dirán, no, es que la ley, bueno, si mañana la ley dice que tienes que pagar el 80% de lo que ganas, dirán, bueno, claro, si lo dice la ley, supongo que cuando la amnistía quede aprobada y el Constitucional diga, oiga, fenomenal, esto es súper legal, dirán, bueno, entonces me parece bien porque la ley, el rollo de siempre, ¿no? Lo importante no es la ley, sino si está bien o está mal. Y es, como digo, mucho más reprochable moralmente el caso del hermano. Es decir, se hizo todo legal, fíjense, ahí, oye, todo se hizo legalmente. Ahí sí que se puede discutir de, hombre, quizá no era lo mejor seleccionar la empresa que tu hermano iba a cobrar una comisión por las mascarillas, teniendo en cuenta que podía hacer eso otro. Ahí entramos en un debate moral de, oye, ¿podría ser reprochable? Desde mi punto de vista, sí. Principalmente porque es dinero público, si no, pues bueno. Pero esto, insisto, o sea, primero veremos si es verdad o es mentira. Porque evidentemente esto obedece pues, a esa campaña del fango en la que intenta meternos a todos para que así, al final, nos perdamos. Y digamos, fíjate la corrupción y se llegue a la conclusión de, es que estos son todos, es que esto, fíjate cómo son todos. Que es una cosa muy curiosa. Cuando gobierna la izquierda es todos los políticos, todos los partidos son iguales. No ocurre lo mismo cuando gobierna, iba a decir la derecha, el PP. Centrado, más bien. Pues esto, si incluso fuese verdad y lo condenasen, oye, ahí va un héroe. Habría que aplaudirlo. Otra cosa es que me digas que es, pues yo que sé, un Almodóvar de la vida, Gran Wyoming, esta gente de no, hay que pagar impuestos, Venga, pagad impuestos. Y luego los pillan que si Panamá, que si no sé qué, Jorge Javier Vázquez, en fin, toda esta tropa. Dices, hombre, pero esto, si uno se define como liberal, desde luego tiene que estar a favor de la evasión fiscal. Pero de todas. Y luego está la otra parte, y es que Ayuso tenga que dar explicaciones y diga, no, esto es su responsabilidad. Dicen, es que no estaban juntos. Da igual, incluso aunque estuviesen juntos cuando supuestamente hizo este gran fraude que pone en peligro la vida de los ancianos y los niños, que tendrá que ver Ayuso qué responsabilidad tiene de lo que haga su novio. Pues bueno, no sé si ustedes se acuerdan. Si no, refrescamos la memoria. María Jesús Montero. A mí me parece que en política no todo vale. Y hay determinados ámbitos, determinadas cuestiones que deberíamos de preservar y deberíamos dejar fuera del rifirrafe político, por el bien de todos y de todas. Porque cuando ya empezamos a querer implicar a familiares, a personas ajenas a la vida pública, a la vida política, en las tareas que tienen que ver con la dialéctica parlamentaria, pues entonces empezamos a ser extraordinariamente injustos. Ajenas a la vida política, a la vida pública, no todo vale. Este hombre, desde luego, que sí que es ajeno. No es el caso de la mujer de Pedro Sánchez, que este pasado 8M estaba también ahí, en la pancarta, dando saltitos, tal. Evidentemente, los casos son distintos. Pero estos son los de esto no puede ser, porque es injusto. Es injusto excepto si es Isabel Díaz Ayuso, que todo vale. La propia Isabel Díaz Ayuso ha contestado hoy y ha respondido lo siguiente a los medios de comunicación. Yo sabía solamente que estaba sufriendo una inspección de Hacienda y que, iban a intentar que si trama, aquí no ha habido ni tramas, ni redes paralelas, ni nada de lo que se está intentando hacer desde la Moncloa, que me consta que desde primera hora está llamando también a las televisiones, pidiendo más madera y pidiendo generar o crear una trama donde hay una inspección fiscal a un ciudadano que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Ahora tocaba el novio, esto es parte de lo que llevo sufriendo desde hace 5 años. Lo que él además está ahora mismo haciendo es afrontar una inspección de Hacienda que a lo mejor a los ciudadanos que no las han tenido no sabe de qué va, pero cualquiera que ha sido así, empresa, autónomo, cualquiera sabe que primero Hacienda hace una acusación, luego él tiene que defenderlo y en todo caso esto nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Luego yo creo que, poco más les puedo decir. Yo no sé si ustedes han sufrido una inspección de Hacienda.
Yo como autónomo no, pero cuando yo tenía una empresa hace pues ya más de 10 años, o 10 años más o menos, monté con unos amigos una empresa de motos eléctricas. Y a mí hemos vendido 4 motos literalmente y ya vino Hacienda. Y claro, fue una inspección que nos costó dinero porque tuvimos que contratar un abogado y luego, por supuesto, muchísimo tiempo para decir, oye, que no, que mira. Claro, el problema de las inspecciones de Hacienda, aprovechando este asunto, es que cuál es la responsabilidad del que acusa cuando luego se demuestra, como ha sido el caso de Xabi Alonso y otros tantos casos que conocemos, que son los que pues bueno, más escuchamos, ¿no? Porque son personas famosas, no los únicos, porque esos precisamente suelen tener recursos económicos para defenderse y aguantar el tirón. No es el caso de otros ejemplos, de los que no son famosos. Claro, cuando a ti te acusan de decir, no, es que tú has defraudado tanto, y luego se demuestra que no es así, ¿qué consecuencias paga el acusador? Ninguna. Es que lo que se debería hacer es, usted me acusa de esto, vale. Si luego no es verdad, no le va a decir que pague usted el 100% de lo que me estaba pidiendo. El 50%. Pero como disfrutan de esa impunidad, ya sé que no son todos los inspectores de Hacienda, evidentemente. De hecho, me consta inspectores de Hacienda que están muy en contra de las tasas impositivas que tenemos. Ya sé que ellos simplemente son, oye, esta es la ley y nosotros tenemos que funcionar así. Pero como en todos los gremios, hay inspectores que disfrutan de esa impunidad, que disfrutan de la extorsión. Y sobre todo sabiendo que luego a ellos no les pasa nada. Con incentivos realmente perversos. Este no es el caso, evidentemente. Esto es una operación política para desviar el foco. Pero lo cierto es que una inspección de Hacienda, ¿cuál es la consecuencia cuando luego dicen, que no, que es verdad, que usted es inocente? Como, por ejemplo, el caso de Xabi Alonso. Por poner uno que es muy reciente y muy conocido. No tiene ninguna consecuencia. El acusador debería tenerlas. Cambiaría mucho la película. Pero bueno, insisto, que dicen que esto es gravísimo. Ay, que no ha pagado todos los impuestos. Y claro, los que son, pues en fin, muy cortitos dicen, no, pero es que la ley. Que sí, que la ley. Esto no sé, en la URSS estarían encantados, irían persiguiendo a los campesinos, de oye, que este grano no te pertenece, que la ley. Irían a denunciar a los que se quedaban parte de la cosecha para que no se la expropiase, no fuese requisada por parte de los soviets. Pues estos serían así, claro, entiendo. Vamos, no sé, la ley. En el caso de España, insisto, este hombre empieza a caerme bien. Dices, oye, ha sido acusado. Bien. Pero es que si es condenado, lo que habrá que hacer es condecorarlo. ¡Comenzamos! Recibimos a Javi Sanz. ¿Qué tal, Javi? Muy bien, Jano. ¿Y tú cómo estás? Pues bien, aquí siguiendo la última campañita del PSOE. Sí, es de la curiosa esta PSOE. vez. Eso es como la mafia rusa, que va, la mafia rusa es lo que hace, va a por toda tu familia y a ti no. Ah, ¿y a ti el último? ¿O no va por ti? No va por ti. O sea, ¿nunca? Claro, es mucho peor. Ah, bueno, claro, efectivamente. sea, Están al final- tocando todos los familiares de Ayuso. Y te quedas tú solo ahí y dices, coño, eso es el proceder, o al menos será el de la mafia rusa, no lo sé. Ahora ya tampoco. Ahora es la mafia socialista. Ahora, claro, ahora- pero se parece. Tenemos que ha ido al Senado, tenemos cosas. Efectivamente, Jano, vamos a comenzar el repaso de la actualidad del día con la comparecencia, la primera importante de la legislatura del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, en la sesión de control del Senado, no del Congreso de los Diputados. En la Cámara Alta, el Partido Popular, fíjense, afeaba a Sánchez su ley de amnistía, ya que, dicen, vende la nación por 7 votos, a lo que el presidente respondía que la única solución de los populares es ilegalizar partidos. Así ha sido el momento. Porque usted vende la nación por 7 votos para seguir usted en la Moncloa. ¿Cuál es la alternativa de ustedes, señoría? ¿La ilegalización de partidos políticos? ¿La instauración, como por ejemplo dice Vox, del 155 permanente en Cataluña? Bueno, pues así ha sido el momento entre el presidente del gobierno y los populares. Jano. Bueno, de hecho, la legalización, el PP no es que quisiese legalizar los partidos, sino ilegalizar aquellos partidos que, como el caso de lo que ocurrió, estuviesen a favor de un golpe de Estado. Y luego 155 Vox permanente, pues lo que haga falta. Si tiene que ser permanente, pues permanente. Si tiene que ser 20 años, pues 20 años. Desde luego, lo que es el mundo al revés es lo que vivimos, ¿eh?
no estas medidas que se proponen, pero ha dicho más cosas. Sí, Sánchez, fíjate, Jano, porque por otro lado los populares, bueno, le achacaban a Sánchez que ante el circo de su gobierno, ¿qué gobernabilidad puede darle a España? Y Sánchez, sacando pecho, lo van a ver, presumía de su nueva legislatura. Y con este circo, ¿qué garantía de estabilidad puede ofrecer a los españoles? Absolutamente ninguna. Porque usted no es sinónimo de gobernabilidad, sino de caos y desgobierno. Usted es un fracaso en sí mismo, porque es un títere de un prófugo de la justicia. Le diré una cosa más, señoría. Llevan ustedes 6 años diciendo que esta legislatura se acaba. Bueno, pues mi gobierno acaba de empezar la tercera. Ese era el momento, no sé si se han fijado, pero al lado está María Jesús Montero con esas palmas así, como si fuera una foca, tío, es impresionante. Sí, siempre, a mí me ha fascinado Javier Arenas. Oye, qué bien se conserva. Ahí a la derecha estaba, 250 años y ahí sigue, ahí sigue al pie del cañón. En fin, no sé, lo meterán en formol por las noches o algo. Tendrá un día que explicarnos cuál es el truco. ¿Has visto a Sánchez? ¿Crees que entonces ahora sí va a acabar la legislatura? Se le ve orgulloso ahora, ¿eh? Hombre, claro, pero esto, sabes que los políticos... Yo veo que lo tiene cada vez más complicado y yo insisto en esta tesis, puede ser que sea equivocada, que es el caso de ir a Europa. Eso va a hacer daño. No sabemos nada aún. No sabemos nada. Tiene que tirar a alguien de la manta. Cosas. Bueno, tranquilo. Alguien tiene que tirar. Oye, ella publicaba el Confidencial, lo de Víctor Aldama, diciendo, oye, esto ahora cuando empiezan a caer, dicen, yo solo, yo aquí dentro metido, un momento, esto hay que hablarlo. O sea que, y este hombre es el que se reunía con la mujer de Sánchez. O sea, es que es una cosa impresionante. Sí. ¿Qué más tenemos? Tenemos más que este martes el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, bueno, pues acudía al programa Más de Uno a responder a las preguntas de Carlos Alsina. Primero, fíjense, la polémica del día con todo el tema del novio de Ayuso. Bueno, pues Feijóo defiende de esta manera a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Si hay una inspección de la agencia tributaria que afecta a la pareja de la señora Díaz Ayuso, la pareja de la señora Díaz Ayuso tendrá que responder ante la agencia tributaria. Como si cualquier ciudadano en nuestro país tiene una inspección de la agencia tributaria y entiende a la agencia que no ha cumplido sus compromisos correctos, pues tendrá un problema. Esa persona con la agencia tributaria, que yo sepa, Isabel Díaz Ayuso no tiene ninguna inspección de la agencia tributaria. Dice Feijóo que el problema lo tiene pues el novio de Isabel Díaz Ayuso, que aquí pues obviamente no le falta razón, ¿verdad, Jano? No, sí, porque ha dicho, si no ha hecho esto de forma correcta, que está mal. Claro, es que esta gente que está mal. Al revés, tendría que decir, es que yo entiendo que esto es más complicado de vender, sobre todo cuando aspiras a gobernar un país como España, que defraudas y te dicen, ¡ah, ladrón! ¿Cómo que ladrón? Al revés. ¿Qué más ha dicho? Tras ello, turno para el caso Koldo, Alsina. Preguntaba a Feijóo, bueno, sobre si se reafirma en que Sánchez sabía todo y lo tapó, y sobre si ve vínculos entre el caso de corrupción de Koldo y también el caso de Delcy y todas las maletas que han llegado de Venezuela. Pues fíjense, porque así respondía en este caso Feijóo. ¿En qué se basa para decir que Sánchez... Hombre, cuando tú tienes 6 ministros afectados, 2 expresidentes de comunidades autónomas del Partido Socialista afectados, el secretario de organización, 2 secretarios de organización, el pasado y el actual afectado, y cuando tus colegas de las primarias pues son cabecillas de la trama, comprenderá usted que esto es muy difícil de que el presidente no sepa nada. Y además, oiga, es evidente que hay una relación directa entre la compra de las mascarillas, la forma y las condiciones del rescate de una aerolínea y las maletas venezolanas que todavía no sabemos qué contenían, porque las personas que están en la trama son las que fueron al aeropuerto de Barajas. Lo mismo que comentabas tú, Jano, de momento no sabemos, pero parece que hay indicios de que aquí hay mucha miga. Sí, y tanto. O sea, si es que lo de menos es el tema de las mascarillas. Lo gordo está en eso. Que hoy ya, insisto, la exclusiva de hoy de The Objective, el mismo proceder, pero ya verán cómo esto pasa ya. Otras maletas. Que es una cosa muy grave, que es una cosa muy seria. Pero bueno, así es nuestra querida Españita. Y por último, Jano, también le preguntaban a Feijóo sobre la ley de amnistía. Ha anunciado el líder del Partido Popular que la van a recurrir ante los tribunales, ya que dice va en contra de la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
esa ley de amnistía va en contra de nuestros compromisos electorales, va en contra de la igualdad de derechos de los ciudadanos y va en contra de lo que nosotros entendemos separación de poderes. Y, por supuesto, inmediatamente recurrir la amnistía en los tribunales españoles y en los tribunales europeos. Y también ha anunciado que si llega Alberto Núñez Feijóo a gobernar, pues que tirará esta ley prácticamente a la basura. Sí, bueno, eso sería algo simbólico. Pues claro, una vez la amnistía, no, que era broma. ¿Ya para qué? Claro, ahora no, lo contó Lupe hace mucho tiempo, que nos dijo, no, si es que una vez esto se apruebe, luego da igual, luego no podemos decir, te habrás creído, ahora esta ley, ya no, pues no, ya este hombre gozaría de esa impunidad. Nos vamos a Portugal, que no lo comentamos ayer porque tuvimos especial, pero resultado importante. Que comentamos la política internacional centrada, como bien decía Jano, en Portugal. Y es que este pasado fin de semana, como bien saben, bueno, pues se han celebrado las elecciones legislativas en Portugal, en nuestro país vecino. Y los portugueses han dado un claro giro, fíjense, a la derecha y así poniendo final a nada menos que 9 años de gobierno socialista. Y es que el socialismo en este país, en Portugal, se ha hundido. Atención con las cifras, ya que han pasado de la mayoría absoluta, con 120 escaños en 2022, hace poco menos de 2 años, a obtener solo 77 tras estas últimas elecciones. La victoria fue a parar a manos de la coalición de centro-derecha Alianza Democrática, pero sin duda uno de los grandes triunfadores de esta jornada electoral fue el Partido Conservador Chega, que se ha consolidado como tercera fuerza política con 48 escaños, 36 más que en las pasadas elecciones. Este partido sería como el Vox en Portugal. Y fíjense, porque su líder, André Ventura, hablaba en la campaña electoral antes de estas elecciones legislativas sobre qué líderes podrían ir a Portugal y qué líderes no si él llegaba a gobernar. Y atención al mensaje que deja al mandatario de Brasil, a Lula da Silva, y también a Pedro Sánchez. Escuchen. Eu quero vos dizer uma coisa. O senhor presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não vai entrar em Portugal. E nós não vamos deixar que entre em Portugal. E o senhor Pedro Sánchez só entrará quando necessário mesmo. Porque também não queremos que entre muitas vezes. Bueno, lo tiene claro, dice que Lula da Silva en Portugal, si él llega a gobernar, nunca va a entrar en el país y que Pedro Sánchez, pues cuando sea necesario. Claro, tenemos muchas relaciones con Portugal, pero es verdad que ha sido un auge que ni siquiera las encuestas preveían. Sí, bueno, se sabía que iba a aumentar, pero no tanto como lo ha hecho. Sí, una barbaridad. De hecho, Abascal puso un mensaje en Twitter, en X, para felicitarle estos resultados. Así que la verdad que buen resultado. Pues es un personaje, el Ventura sí. Porque se iba a presentar con el Partido Socialdemócrata. ¿Cómo? Sí. Sintra, que seguramente muchos la conocerán, que es pues, una localidad pequeñita que está ahí cerca de Lisboa, que es muy bonita, y seguramente que de viaje habrán ido. Pues él se iba a presentar con el Partido Socialdemócrata para ser alcalde de esa localidad. Sí, cosas que pasan en la política, estos virajes. Es como Bukele, que ahora todo el mundo dice, mira Bukele. Busquen ustedes las declaraciones de Bukele de hace 5 años. O sea, son estos personajes un poco extraños que dices, oye, pero ahora es verdad que sí que fue también de los primeros con la cuestión de la inmigración ilegal, que es donde ha hecho mucha hincapié en su campaña, y el auge principalmente viene de ahí, ¿no? Que de hecho, si ya te das un paseíto por Lisboa, se nota y bastante. Joder. ¿Verdad? Así que te gusta tanto Lisboa, por cierto. Me encanta Lisboa. A mí también. Y también me gustaba mucho Londres, ahora ya no. Vamos con Londres. Vamos con Londres, noticia curiosa. Fíjense, Londres, como bien saben, la capital británica ha vuelto a celebrar por todo lo alto la llegada, atención, del mes musulmán del Ramadán. Tal cual como lo oyen. De hecho, y por segundo año consecutivo, se ha dado el pistoletazo de salida al alumbrado, como si fuera literalmente Navidad. De esta manera, en algunas calles de la ciudad, bueno, pues se podrán ver mensajes como Feliz Ramadán. La ceremonia de iluminación ha sido liderada por el alcalde musulmán Sadiq Khan, que se mostraba, de hecho, orgulloso de la diversidad de la ciudad. Fíjense, porque así fue la inauguración de ese alumbrado. 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora lo van a ver, ¿has visto? Como en Navidad. Happy Ramadán. O sea, literalmente, si te ponen Feliz Navidad, te lo crees. Happy Christmas, en este caso. Sí, no, es una cosa impresionante. Lo que es curioso es que es como todos jalean. Sí, de hecho, escucha, Héctor, vamos a escuchar a la... We are a very, very diverse religion.
But there are some people who think diversity is not a strength and is a weakness. They think diversity shouldn't be celebrated, it should be denigrated. Bueno, eran las declaraciones del alcalde que, como vemos, se muestra muy orgulloso. Recordamos el mes de Ramadán, que tiene una duración de un mes, y los musulmanes, los practicantes del Islam, bueno, pues no pueden comer, ni beber, ni mantener relaciones sexuales. Y además, Jano, fíjate, porque estoy investigando, y eso también se produce en alguna ciudad de Alemania como Frankfurt, donde obviamente pues hay debate sobre ello, pero también, atención, aquí en España. En un pueblo, no sé dónde. No, en Ceuta y Melilla. Ah, bueno, claro. Ceuta y Melilla. Pero es que el otro día también vi Pero con lucecitas y todo, ¿eh? Un pueblo muy pequeñito, gobernado por el Partido Popular, que la alcaldía residía, tiene el Partido Popular, que también estaban poniendo, no era lo que han puesto en Londres, obviamente no tienen ese poder adquisitivo, pero también estaban galonando las calles con Happy. ¿Pero esto qué es? En Ceuta y en Melilla sí que hay bastantes bombillitas, rollo Feliz Navidad, y fíjate porque este año incluso ha habido polémica debido a que el Partido Socialista ceutí ha denunciado al gobierno del Partido Popular de Ceuta porque, según ellos, bueno, pues hay pocas bombillas, hay poca celebración y que dicen, el PP vuelve a demostrar en este caso, que les importa muy poco los musulmanes en España. Lo que es una cosa estúpida, claro, porque sobre todo es el discurso este de sadicán musulmán, que dice, no, la diversidad, hay gente que piensa que es una debilidad. Hombre, no, la diversidad está bien, pero la diversidad está bien entre aquellos que creen en ella. Si tienes un porcentaje que no cree en la diversidad, es evidente que de ahí no va a salir diversidad. Es muy lógico. Y obviamente con esto es un problema. Yo recuerdo en Londres cuando estuve, fue el año pasado creo, que en el Albert Hall, el museo este famoso, entramos y en las piezas que estaba, había una exposición de Rafael, nos dijeron, no pueden ustedes entrar. Entonces, ¿por qué? No, pues estamos celebrando el Ramadán. Y estaban ahí todos, pues, rezando sus cosas, claro, y merendando y tal y cual. Y es impresionante. Y sobre todo entre culturas tan dispares. Que es verdad que pues hay cosas que no encajamos y no pasa nada por decirlo. Simplemente la chiquita que estaba con Sadiq Khan encendiendo el iluminado, si de verdad Londres estuviese dominada por musulmanes, es decir, un gobierno puramente musulmán y una sociedad que creyese en los valores del Islam, no estaría ni con el pelo suelto ni dándole al botoncito. No estaría ni en el acto, claro. Eso es lo que te voy a decir, ni en el acto. El acto puede ser, pero lo dudo. Así como iba, seguro que no. Lo dudo. O sea que esto es la diversidad, sí, muy bien, claro, pero entre aquellos que la respetan. Por cierto, tienen esta información en nuestra cuenta de Instagram, que también, que no se le olvide a nadie, nos tienen que apoyar en Instagram, que está costando que crezca la cuenta y por eso lo digo. Que tenemos a Doman. No, en Instagram no, en TikTok sí. No, bueno, en TikTok ya directamente vamos, estamos liquidados. Bueno, pero pues no sé si tenemos a Dubán o no, que puede ser, pero si no, pues que sepan que tenemos nuestra cuenta de Instagram activa todos los días, que también subimos bastante contenido y que nos vendría fantásticamente bien que nos sigan, que den like al contenido, a las publicaciones y que compartan también todos los posts. Así que nada, ese pequeño recordatorio, que ya sé que nos apoyan en todo, con los likes en los vídeos de YouTube, pero bueno, siempre está bien recordar que tenemos otras plataformas abiertas. Y además lo ponemos en los comentarios, el primer comentario fijado está, y sí que lo tenemos porque en el estado de la cuenta, esto es que a mí me pasó también la mía, en la de Libre Pensador me ha pasado. Claro. Que yo no lo sabía. Decía, esto qué cosa más rara, ¿no? Y entonces me metí y me dijo, pues uno que se sabe cómo va estas cosas, métete en estado de la cuenta. Y entonces ahí tienes como unos checks verdes y tenía 2 amarillos. Y nosotros en Big One teníamos un amarillo. De hecho, cuenta lo que nos ha pasado la de TikTok, porque si ahora acceden a nuestra cuenta de TikTok, pues van a ver que no hay contenido. Que no, claro. Pero que no nos ha hackeado ni nada. Simplemente es por... Lo hemos autoeliminado. Claro. Porque el chico que nos lo lleva dice, oye, esto no tira. Llevamos como 3 semanas que los... ¿Cómo se llaman? TikTok no son Reels, ¿cómo se llama eso? Sí, Shorts, sí, no, Reels. También se llama vídeos, así. sí, Reels. Bueno, pues los trozos estos que se sube ahí, que nos dice, oye, que mirad, que no tenemos este problema. Entonces, claro, también tenemos lo que es ese Shadow One, no sabemos por qué, tampoco nos han contestado, que es una plataforma Es que hemos china. pasado de un crecimiento muy bueno a que de repente la cuenta se estanque de la noche a la mañana. Entonces lo hemos tenido que borrar todo y hasta el 1 de abril no se publicará nada ahí, a ver si así nos lo quitan. Pero volveremos a TikTok, por supuesto. Sí, volveremos. Así que nada, nosotros nos vamos de momento a la tertulia. Vamos para allá. Arrancamos la tertulia y damos la bienvenida, en primer lugar, a Guillermo del Valle. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por la invitación, un placer. Ahora vamos a hablar de izquierda española un poquito, luego ya entramos en la materia de los asuntos del día. Y también recibimos a nuestro querido Pedro Insua, ¿qué tal? Muy bien, aquí dispuesto a hablar de lo que sea. Estáis los dos aliados ahí, ¿eh? Sí, bueno, estamos aliados en más... En el flanco correcto. En el flanco correcto. Sí, nos hemos ubicado bien. Rubén Arranz, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Y como os decía, vamos a hablar un poco, si te parece, de izquierda española. Ya entramos en materia. Para el que no lo sepa, explica un poquito esto de izquierda española. Yo creo que sí que todo el mundo, o al menos los que siguen este programa, que es gente que le gusta la política y demás, si no lo saben, dirán, sí, Guillermo del Valle me suena, izquierda española. Este proyecto, ¿de dónde nace? Os presentáis ahora a las elecciones europeas.
Si puedes explicar un poquito. Sí, pues mira, Jano, Izquierda Española, que nace recientemente, en enero de este año, y que nos presentamos precisamente en un acto público este domingo 17 de marzo. Bueno, Izquierda Española es un partido que viene a romper, intentamos plantear o discutir una anomalía, que es que la izquierda oficial en este país pues defiende la desigualdad y defiende el privilegio, en buena medida, ¿no? En nombre de la identidad, porque tiene un problema con el Estado, por un lado, con la nación política, por otro, ¿no? Está ligado. Y es un problema central, porque cuando uno plantea la centrifugación de la comunidad política, plantea la ruptura de la comunidad política, plantea que se puede gobernar lo común con aquellos partidos que quieren romper lo común, que buscan la exaltación de lo particular, de su interés particular, de su privilegio, pues es difícil llevar a cabo un proyecto social económico. Nosotros tenemos alguna coincidencia en política social, política de vivienda pública, en política fiscal, en política económica, alguna coincidencia con la izquierda oficial, pero desde luego tenemos unas discrepancias muy fuertes con esa visión de que se puede gobernar un Estado con aquellos que quieren romperlo. Entonces, bueno, eso buscamos reivindicar, una izquierda que sea española y que asuma con naturalidad su país, su nación, sin golpes de pecho ni complejos de ningún tipo, ¿no? Pero con naturalidad. Claro, tenemos un proyecto para el conjunto de España. ¿Qué transformación social o económica puede haber si uno discute la comunidad política donde hace política, ¿no? Y esa es España, ¿no? Entonces hoy el Partido Socialista y Sumar o Podemos pues no representan ese espacio y venimos a ocupar esa orfandad, yo creo que de cientos de miles de compatriotas que no se sienten representados por estos partidos. Bueno, de hecho os presentáis a las elecciones europeas. ¿Qué perspectivas tenéis? ¿Entráis, no entráis? Son más o menos 300.000 votos, ¿no? Tengo entendido los que deberíais. Sí, según la participación puede fluctuar, pero yo soy muy optimista. Yo creo que hay una oportunidad absolutamente clara, porque este gobierno deja frustrada a muchísima gente, incluso a muchos de sus votantes y a muchas bases sociales del Partido Socialista, votantes clásicos del Partido Socialista o de Sumar o de Podemos, de la izquierda más transformadora, más reformista, que están incómodas con que este gobierno dependa de fuerzas que son reaccionarias y algunas de ellas de extrema derecha. Y son fuerzas como Junts o como el Partido Nacionalista Vasco que a estas alturas nos intenten presentar que son fuerzas progresistas, ¿no? Los de Dios, leyes viejas, o un partido que viene de la extinta Convergencia, no sé si extinta, no sé si la policía entró, finalmente se llevó los muebles, ¿no?, de la sede, ¿no? Pero un partido neoliberal, un partido abiertamente antisocial, partidos que son racistas y xenófobos, con los propios conciudadanos, cuyo gran proyecto político es extranjerizar a millones de personas. Eso es la cuestión, levantar una frontera con pretextos étnicos identitarios y hacer que un trabajador o que un ciudadano de cualquier otra parte de España, y a veces de regiones más pobres, curiosamente, pues pierdan sus derechos sociales, políticos, económicos, sus derechos de ciudadanía en una parte del país. Entonces yo creo que hay una oportunidad muy clara, ¿no? Soy optimista, ciertamente. No contamos con grandes medios económicos, materiales, como podéis imaginar, pero hay una oportunidad, ¿no? Circunscripción única en las elecciones europeas. Pero sí digo que la opción de Izquierda Española no viene solo para unas elecciones europeas, no es una opción de coyuntura. Venimos para quedarnos. Yo creo que el problema es estructural. Ahí hay una clara orfandad, un claro abandono del votante clásico de izquierdas y necesitamos una izquierda de la igualdad, de la fraternidad, una izquierda que no plantee levantar fronteras, que no esté anclada en el privilegio fiscal de los más ricos, en la secesión de los ricos, que tanto le preocupa a Rejón, a mí también, pues que se aplique el cuento, ¿no? Y que la discuta cuando su partido o este gobierno la patrocinan, ¿no? Entonces, a eso venimos y yo creo que las elecciones europeas son una gran oportunidad, sí. Y ya para acabar, ya os doy paso a vosotros, si queréis preguntarle algo a Guillermo, porque si habla demasiado. ¿Qué os diferenciaría? Os has comentado un punto que es desde luego que es fundamental, ¿no? La cuestión de defender la unidad de la nación y luego a partir de ahí podremos discutir muchas cuestiones, pero sin unidad de la nación poco podemos discutir. Pero ¿qué otras diferencias sustanciales podría tener Izquierda Española con respecto... Has dicho la izquierda oficial. Me ha gustado el término de la izquierda oficial. O la izquierda moderna, si podemos entenderlo de esa manera. Sí, o una izquierda posmoderna, que a veces a mí me cuesta identificarla como izquierda. Sabemos que hay izquierdas, aquí está Pedro y si no me inventa la plana. Hay izquierdas, obviamente, ¿no? Pero es una izquierda reaccionaria, ¿no? Y es una izquierda de la desigualdad. Y es una izquierda que discute la nación política y la comunidad, lo común, ¿no? La comunidad de libres e iguales, formalmente, que nosotros aspiramos a que seamos materialmente libres e iguales, ¿no? Bueno, hay importantes diferencias. Y también hay coincidencias en algunas cuestiones, no hay que ser sectarios, ¿no? Y hay oposición también a la derecha conservadora o a la derecha más liberal desde Izquierda Española. Pero claro, esta izquierda posmoderna, muy centrada en políticas identitarias que terminan fragmentando en pequeños grupos identitarios que se dan la espalda, ¿no? Una comunidad política más bien tribal. Nosotros entroncamos con una izquierda que es universalista, de vocación universal. La nación política está basada en criterios de justicia, de igualdad,
libertad, ¿no? De tribus identitarias. Al final esa política identitaria que algún liberal ha denominado como marxismo cultural, yo creo que al revés, es un individualismo a ultranza, ¿no? Porque ese identitarismo fragmenta la comunidad política en grupos tan pequeños y tan irrelevantes que al final terminan apelando al individuo separado, ¿no? Y vamos a ver, estamos en un momento globalizado, estamos en un mundo totalmente global, interrelacionada a la economía, lo decía el otro día nuestra compañera Laura, ¿no? ¿Qué va a hacer Orense solo frente a China, ¿no? Yo creo que es un gran ejemplo, ¿no? Si se fragmenta la nación política española en pequeñas tribus que se dan la espalda unas a otras, ¿qué relevancia en el concierto internacional van a tener? O grupos identitarios, ¿no? Que se pregunten por lo que nos diferencia, ¿no? Por las identidades sentidas, por ejemplo. Bueno, nosotros apelamos a lo común, ¿no? Y a la fuerza de negociación de los trabajadores en plataformas políticas más amplias, no más débiles. Es algo muy sencillo de entender, no descubrimos ningún Mediterráneo, ¿no? Lo raro es que la izquierda hegemónica en España esté en lo contrario. Lo normal, y en lo que yo creo que están millones de personas, es en lo que defendemos nosotros. Luego discutiremos. Vamos con Rubén, luego Pedro y luego tú, Javi. Yo tengo la impresión de que los partidos generalmente han orillado debates porque requería cierta valentía, pues que no han tenido por cuestiones evidentemente siempre demoscópicas, sospecho. Por eso yo quería preguntarte por el tema de las pensiones. Si venimos observando los balances y los presupuestos generales del Estado y el porcentaje que se come las pensiones en los últimos años, se ve que esa partida cada vez es mayor. Y parece que hay un horizonte en el que nos asomamos estamos cada vez más cerca de un desfiladero y no parece que haya una solución o voluntad por lo menos de poner una solución para que eso nos lleve a la quiebra del Estado, que es otra cosa que me parece relevante. ¿Cuál es vuestra posición en este sentido? Y al hilo de todo esto, ¿incluiría alguna medida de estas que son impopulares o que son dramáticas, de las que tanto están cayendo los políticos en los últimos años de los partidos tradicionales? Bueno, el populismo no es hegemónico solo de la izquierda, ¿eh? Hay una parte de la derecha que también es populista. Yo llevo escuchando 15, 20, 30 años, es decir, igual no lo escuchaba hace 30 años porque era un niño muy pequeño, ¿no? Pero que las pensiones públicas eran insostenibles. Es como la profecía autocumplida, ¿no? Vamos a ver, en el Pacto de Toledo se hace una separación de fuentes que nosotros hemos criticado de la mano de Martín Seco, es decir, esta idea de que las pensiones públicas tienen que ser solo sostenidas con cargo a las cotizaciones y no al conjunto de ingresos de los presupuestos generales del Estado, ¿no? Nosotros decimos una cosa clara, si es una partida del Estado social y si tenemos un Estado social, pues hay que sostener los gastos de sanidad pública, de educación pública, de dependencia y de pensiones con cargo al conjunto de los presupuestos. Y a partir de ahí, hablar con franqueza y sin ningún tipo de apriorismo. O sea, esto es muy sencillo. Ingresos y gastos. Y va a haber que hablar de las dos cosas, de ingresos y de gastos. En la materia de gastos, ¿no? Muchas veces los liberales ponen de manifiesto que la izquierda está incómoda. Bueno, nosotros somos una izquierda que no está incómoda hablando de gastos. Vamos a hablar de gasto social y productivo, que lo hay, de participación del Estado en la producción, sí, y de gasto superfluo y que no es productivo, y de racionalización del gasto. Nosotros hemos planteado ni más ni menos que una gran reforma estructural que apela a la organización territorial del Estado, en la que se va mucho dinero. No es el principal problema de la organización territorial del Estado, pero también la ineficiencia del gasto. Pero hay un problema de solidaridad, hay un problema de igualdad, hay un problema de tribalización de España, ¿no? De una España de desiguales. Pero es un problema también. ¿Cuánto gasto se va ahí, no? Y de ingresos, ¿no? Los impuestos son un todo. Los impuestos directos, los impuestos indirectos, los impuestos, las rentas del capital, las rentas del trabajo, el IVA y los impuestos especiales, los impuestos medioambientales, el impuesto de patrimonio. Es que me refiero, a mí me hace mucha gracia cuando se habla, es decir, la presión fiscal que nos asfixia. Bueno, entonces la Unión de Centro Democrático, que en el año 78 estableció, por ejemplo, un IRPF con 28 tramos y un marginal del 60 y pico %, Adolfo Suárez debía ser marxista-leninista. Ahí. Bueno, en fin. O quizás es que lo que ha habido es una descompensación hacia la derecha económica, pero claro, nunca llegamos a la ancapia feliz de Milei, pero casi ya llegaremos, ¿no? Al desmantelamiento del Estado. Entonces nosotros sí defendemos las pensiones públicas, indudablemente, porque si no hay que contar cuál es el modelo que defendemos, pensiones privadas, pensiones de capitalización, con la capacidad de ahorro y los sueldos que tenemos en España de miseria, la capacidad de ahorro, la capacidad de consumo, y si queremos una sociedad política, una España, que es más que la bandera, con miles y miles de ancianos pobres en su vejez, ¿no? Porque ¿qué capacidad de ahorro tienen el 75-80% de los españoles? Ninguna.
absolutamente ninguna. Los bolsillos, el dinero en los bolsillos de cada individuo que defiende el liberalismo económico, este liberalismo a veces fundamentalista, hay que decir que los bolsillos de muchos compatriotas españoles están agujereados, vacíos. Entonces, sí, racionalizar el gasto público, gastar bien, evaluar el gasto público, ser transparente en el gasto público, hacer una reforma fiscal progresiva, no subir los impuestos indiscriminadamente, bajar algunos y blindar las pensiones públicas, porque nosotros no creemos en un modelo de sálvese quien pueda individualista. Eso claramente, ¿no? Sin populismo posmoderno, pero sí con una propuesta clásica del socialismo democrático. Pedro. Bueno, yo te tengo que corregir una cosa muy grave que has dicho, según la izquierda posmoderna. Has dicho Orense frente a China. Inmediatamente te corregiría Errejón y te diría Ourense. Eso es prácticamente, has ido a la yugular. Has ofendido a 2.700.000 gallegos ahora mismo así en un segundo. O sea, que ten cuidado. Aunque democracia orensana habla en español. Bueno, y un Baltar, un capitoste del PP, escribió un libro sobre la orensanía. Mira. Sí, una profundidad casi abismal allí. Sí. Bueno, pues esto que lo digo en broma, pero te lo diría tal cual. No es tan broma, sí. No es tan broma. Es decir, la ofensa a las minorías étnicas que existen en España y tal, pues es en lo que está esa izquierda, efectivamente, ¿no? Entonces, yo te preguntaría, ¿qué, digamos, en el ámbito de las izquierdas militantes actuales, estamos hablando de los partidos que hay, ¿cómo crees tú que puede caer el discurso de izquierda española? ¿Cómo está cayendo? ¿Cómo entiendes tú, qué pesquisas tienes acerca de cómo cae este discurso, si está haciendo algún daño, si no, si hay gente que se está alineando a izquierda española procedente de esos ámbitos? ¿Cómo lo tenéis ahí? Sí, es una buena pregunta porque además hemos compartido muchas veces esa reflexión, ¿no? Que lo interesante para romper esta asimilación sociológica un poco perversa, ¿no? De que parece que toda la izquierda tiene que ser defender políticas disolventes de la nación española, ¿no? Y es algo que no nos permite solucionar de una vez por todas la cuestión nacional española, ¿no? Tan convulsa desde hace tanto tiempo. Yo creo que sí, que se abre una oportunidad porque mucha gente está empezando a quitarse la venda de los ojos, claramente. No digo que esto vaya a ser hegemónico ni mayoritario, no es fácil, pero seamos claros, ¿por qué no es fácil? Bueno, porque la educación y los medios de comunicación, que son dos elementos importantes a efectos de transmitir un mensaje, ¿no? Pues la educación está precisamente en manos de las comunidades autónomas, elemento que hay que revertir cuanto antes desde el punto de vista competencial legislativo, tiene que volver al Estado central, sea una reforma constitucional, indudablemente, pero hay que hacerlo. Y los medios de comunicación, en buena medida, autonómicos, se han dedicado a propalar un mensaje de autoodio, de odio a España, ¿no? De negación, ¿no? España es algo artificial y es una suma de pueblos, de naciones étnicas eternas que remontan su legitimidad al origen de los tiempos, a un momento más o menos brumoso y difuso, ¿no? Y claro, contra eso es muy difícil competir, pero yo creo que hay mucha gente, ¿no? Que se ha unido, pues es decir, nombres como Martín Seco, como Ángel Pérez, como Martú Garrote, como Soraya Rodríguez, gente que viene de muchos años de militancia, ¿no? Y no me importa tanto si pensaban distinto hace 20 años o hace 15 o hace 8. Bueno, es buena señal que gente que pensara distinto haya evolucionado o haya contado su evolución, ¿no? Y se han dado cuenta, pues, por ejemplo, que esa centrifugación del Estado central pues nos conduce al abismo, absolutamente, ¿no? Vaciamiento que afecta a todas las competencias esenciales del Estado. Hemos llegado, Pedro, a ver pactos para la transferencia, para la cesión de la competencia de control de fronteras, de inmigración. Eso es una barbaridad tal que ya hemos llegado a puntos extremos, ¿no? Y precisamente como estamos en un punto extremo, no sé yo si es el tema del péndulo, ¿no? Que no me fío yo mucho de esto del péndulo, no es muy científico, pero creo que sí. Creo que hay mucha gente que se rebela contra eso, ¿no? Y que viene de votar esos partidos, de militar en esos partidos políticos. Y eso es una buena señal. Vamos a ver cuantitativamente qué representa eso, pero creo que va a ser... Esa gente yo creo que es muy importante, efectivamente. Si esa gente gira... Lo veremos. Javi, y ya vamos con... sí, Guillermo, ya que te presentas a las elecciones europeas y viendo la fragmentación en general de todos los partidos de la izquierda, te quería preguntar por qué papel, qué idea tenéis desde Izquierda Española con respecto a la política internacional, sobre todo en temas tan candentes como el posicionamiento de Estados Unidos, la OTAN, también el Sáhara, Marruecos, Ucrania, Rusia, etc. Porque parece que la izquierda, en todos los partidos de izquierda, tienen posiciones muy encontradas en estos temas.
Mira, lo decía el otro día Alsina, ¿no? En una entrevista que le hicieron en televisión. ¿Qué tiene de izquierdas, ¿no? La política internacional del gobierno respecto al Sáhara Occidental o a Marruecos, ¿no? Que parece que aquí se meten, analizamos toda la realidad a base de packs, ¿no? Es de izquierdas, porque lo dice Pedro Sánchez que es de izquierdas y amén, ¿no? Y todos callados, ¿no? Pues una política vergonzosa, ¿no? Y decirlo claramente. España como potencia administradora tiene una responsabilidad histórica, una responsabilidad legal, ¿no? Y aquí se ha cambiado la política de Estado unas formas absolutamente inaceptables, ¿no? Sin contar con el partido de la oposición, sin contar con las cámaras representativas. Pero más allá de eso, ¿no? Es una política sustantivamente disparatada, de subordinación al gran problema geopolítico que tenemos y geoestratégico y de política internacional, que es Marruecos y es las relaciones con Marruecos. Aquí nadie pide que se tengan malas relaciones con nuestros vecinos. Pero ¿qué consecuencias ha tenido esa política de subordinación a los intereses de otro Estado, ¿no? Como Marruecos, que tiene muy clara su política anexionista, su política de Gran Marruecos, su política imperialista, su política de discusión de las aguas territoriales de Canarias, de Ceuta y Melilla, ¿no? Que son también compatriotas españoles, ¿no? Parece, son conciudadanos. Hasta que no diga alguien lo contrario, siguen siéndolo, ¿no? Bueno, pues lo que no se puede hacer es un cambio de política tan disparatada para nuestros propios intereses, ¿no? Y para tantos ciudadanos españoles a los que se les ha abandonado, por no hablar del caso del Sáhara, ¿no? Ahí nosotros lo que hemos dicho es algo razonable, ¿no? Que no vuelva a ser no descubrir nada especialmente nuevo. No parece lógico que si uno forma parte de un club de defensa, que a veces no ha sido de defensa, a veces ha sido de ataque, ¿no? Y de vulneración del derecho internacional. Pero eso es otro tema, ¿no? Que Ceuta y Melilla estén fuera de la esfera de protección de la OTAN. No parece razonable, ¿no? Pero tenemos que cumplir los compromisos internacionales por nuestra pertenencia a la OTAN. Bueno, pues que sean compromisos recíprocos, ¿no? Porque somos un Estado miembro. Y con Europa lo mismo, ¿no? La Unión Europea, ¿a dónde quiere ir, ¿no? Porque muchas veces se habla de autonomía estratégica, queda muy bonito. Pues sí, efectivamente, a veces los intereses de la Unión Europea, que habría que ver cuáles son, porque son los de los Estados miembros y a veces son contradictorios, no coinciden con los de Estados Unidos. Y decir esto no es ponerse de la mano de Putin, con los que tampoco coincidimos. Indudablemente los intereses españoles, no hay más que ver lo que ha ocurrido en Cataluña y en el proceso separatista, ¿no? Pero bueno, es que la política internacional hay una dimensión realista que también hay que atender, ¿no? Yo creo que en la izquierda española hemos sido claros en la crítica a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero también decimos que bueno, la Unión Europea debe reflexionar hacia dónde quiere ir. Y eso cuesta un dinero, ¿eh? La autonomía estratégica y una política exterior y de defensa autónoma cuesta un dinero. Y también hay que hablar de nuevo de gastos y hay que hablar de ingresos, de cómo se financia eso y si hay una fiscalidad europea, una hacienda común, que no la hay, por cierto. Entonces, en fin, habría que reflexionar sobre todo eso. Claro, estás hablando de cosas que lamentablemente, Guillermo, no están en la orden del día, porque yo me siento mucho más cómodo con una persona de izquierdas como vosotros, en el sentido, oye, la unidad nacional, y luego ya podemos discutir sobre algo, porque es que si no, no hay nada que discutir. Pero me temo que no está ahí el foco del debate, desgraciadamente, que es, no sé si tenéis esa percepción, ¿no? Con el paso de los años, el nivel ha bajado mucho. O sea, ya no ves debates entre, digamos, los políticos sobre estas cuestiones que tú estás planteando, que son fundamentales, que luego podemos tener opiniones distintas. Estamos en otra cosa. Y ya que estamos en otra cosa, que quizá eso sí que lo entiende mejor la masa, el tema de la corrupción, hoy hay dos noticias que seguramente han pasado muy desapercibidas y ya entramos en materia de lo que es el día de hoy. La primera de ellas es otro caso Delsi, que publicaba hoy The Objective en exclusiva, de estos 79 bultos, 50 maletas y no sé cuántos bultos traían el avión de Plus Ultra rescatado, ¿os acordáis? Por el gobierno, ese polémico rescate, y que claro, como venían con vasija diplomática, nadie sabe que llevaban ahí. Bueno, pues esta es una de las exclusivas. Y la segunda es la cuestión del caso Koldo, que el comisionista Víctor de Aldama, ya saben, relacionado también con el caso Delsi, porque fue a recibir las maletas cuando vino Delcy Rodríguez, es que esto es una cosa maravillosa, pues ha dicho que, oye, que esto lo publican en exclusiva el Confidencial, que va a tirar de la manta. Que claro, diciendo, aquí yo solo no me voy para adentro. Y luego tenemos la cuestión del novio de Ayuso. Entonces, bueno, empezamos contigo, Rubén, luego tú, Guillermo, y luego tú, Pedro, a ver esto en qué acaba. Y tenemos también reacciones, Javi, ahora de María Jesús Montero, sale por ahí, ¿no? Y sí, la tenemos preparando, no sé si la tenemos ya preparada. Vale, primero Rubén y luego escuchamos a Marichu. A mí hay una cosa que me llama la atención de estos días en los que se celebra el 20... lo digo porque viene al hilo. Yo lo he publicado en un artículo de Independiente. El otro día vimos una entrevista de Jordi Évole a Zapatero por el 20 aniversario de su proclamación. Sí. Y me llama la atención porque le preguntaban por su mandato, pero no por esa labor de lobista que ha llevado a aspectos tan... a entremezclar el PSOE con aspectos tan turbios, pues precisamente como la información que publicaba mi amigo Antonio Rodríguez en The Objective hoy.
se puede entrelazar también con lo que habías comentado, Jano, sobre el caso del abastecimiento sanitario durante la pandemia. Yo quisiera, Víctor Aldama es uno de los presuntos cabecillas de esta trama, quisiera recordar que firmó contratos multimillonarios con los ministerios y que, como nosotros publicamos en su día, lo recomendaba el Ministerio de Transporte al resto de los ministerios y también a administraciones como la que presidía Francina Armengol, el gobierno de Baleares. Yo no sé hasta qué punto, tirando de la manta, este hombre va a ofrecer pistas para reducir su condena. Víctor de Aldama, que es uno que si no recuerdo mal es el presidente del Zamora, el antiguo presidente de Zamora, y va a arrojar luz sobre diferentes aspectos que yo creo que son fundamentales. El primero es la implicación de Ábalos más allá de su papel de titular del Ministerio de Transporte, y si realmente Ábalos estuvo mezclado ahí, que es lo que parece muy evidente, pero que todavía no se ha conseguido demostrar. Y sobre todo también hasta qué punto Pedro Sánchez era consciente de todo esto, claro, porque al final parece que aquí, en el momento en el que todo el mundo gritó sálvese quien puede, digo todo el mundo porque eran todos los países, esta trama surgió y claro, está la duda solamente de la implicación de los titulares ministeriales en este sentido, del propio presidente del gobierno. En cualquier caso, hay una cosa que quisiera remarcar, ya sabéis que siempre miro los medios de comunicación con desconfianza, como debe ser. Haces bien. He visto intervenciones de José Luis, de Koldo, en algunos medios. Koldo sale de la cueva para hablar. Siempre muy decepcionante, ¿no? No ha dicho nada. No ha dicho nada, pero para mí me llama la atención en los medios de comunicación en los que ha aparecido, que los quiera que lo busque, porque fueron los que callaron sobre el caso de las mascarillas, sobre este caso de soluciones de gestión de apoyo a empresas que nosotros en su día publicamos, y callaron por algo. Y entre otras cosas es porque José Luis Ábalos se empeñó en ese tiempo en cuidar muy mucho sus relaciones con los medios de comunicación, tanto de izquierdas como de derechas. Yo lo digo por ofrecer alguna clave que nos ha dicho estos días y me parece muy interesante. Sí, a mí me extrañó, bueno, yo voy a decir OK Diario, que es el que lo ha entrevistado, y es verdad que te extraña que de ahora porque aquí, ¿no? Y ahí, pues, Rubén apunta. Pedro, luego tú, Guillermo. Bueno, yo aquí mucho no tengo que decir, que los periodistas investiguen, que para eso pues no tengo opinión, no tengo ninguna opinión, francamente, o sea, no tengo nada que decir. Después, cómo reaccione ya a nivel político y tal y cual, desde el punto de vista de los medios de comunicación, cómo reaccionan unos, cómo tratan de achantar, cómo poner el ventilador e intentar echar mierda a otros. Bueno, todas estas cosas sí se pueden observar, ¿no? Entonces, el sectarismo en el que estamos, pues cierra filas aún más, se atrinchera más. Pues bueno, Es Diario, ¿no? Pues acaba de sacar el tema de Ayuso. El diario. Es que está Es Diario y está El Diario. El de Escolar, vamos. El de Escolar, el de Ignacio, el de Nacho Escolar. ¿Tú lo llamas Nacho? ¿Tienes confianza con Sí. él? Discutí una vez con su padre, Arsenio Escolar, y entonces me he tomado esas. ¿Su padre sí que era periodista? Hice una reseña a un libro que escribieron sobre Castilla, entonces me tomo esas confianzas. Vale. Pues bueno, pues sigue hablando de Nacho. Nachito. Bueno, y el caso es que, bueno, están intentando el atrincheramiento. Esto sí que se puede, yo creo que se puede decir, ¿no? Es decir, aquí la discusión prácticamente es nula. En asuntos políticos prácticamente es nula porque los discursos están completamente secuestrados por pues los chiringuitos. Entonces, Nacho Escolar no puede hacer otra cosa más que lo que hace. O sea, es imposible que diga, bueno, es verdad, porque se viene abajo él, su familia, el chiringuito, y entonces es imposible, está tan secuestrado la dialéctica, digamos, política por los tinglados, que es muy difícil prácticamente movilizar. Aquí es pues precisamente la gente que no está más o menos comprometida. Ahí Hegel tenía cierta razón cuando decía que la clase dominante es el funcionario, ¿no? El funcionario precisamente pues el que no depende tanto de chiringuitos y entonces puede tener un criterio más o menos independiente, digamos, de todas esas tingladas, ¿no? Entonces, bueno, yo ni idea de Koldo, tal, ni idea, no tengo ninguna opinión. Lo que sí es sobre esto, cómo los medios de comunicación se van alineando, caiga quien caiga y da igual lo que ocurra. Ellos van a hablar de su libro y se acabó. Pero aquí hay una cuestión que yo creo que está más allá de los casos concretos y que creo que siempre se plantea en estos casos. Y se ha visto sobre todo pues con lo de hoy, con las informaciones sobre la pareja de Ayuso, que al parecer no lo eran en su día. O bueno, no, sí, o sea, cuando el rollo no lo eran y ahora... Pero bueno, también fue con Begoña Gómez y el tema Globalia hace unos días y parece que cada cierto tiempo surgen
informaciones que hace ver que hay un ámbito de influencia que utiliza esa influencia, un ámbito de poder que utiliza esa influencia para medrar. Y yo pongo un ejemplo que detecté el otro día, hoy lo publicaba también en mi artículo, y que me llamó mucho la atención y que me parece muy representativo. Las hijas de Zapatero se han montado una agencia de publicidad para todo esto de los juegos electrónicos y demás. Entonces, claro, analizaban los clientes. Los patrocinadores. Los patrocinadores, claro. Parece que no tiene nada que ver con esto, pero para mí es la clave de todo esto si se mira si se mira el panorama con vista de dron, como yo digo. Estaba Huawei. Tanto Acento como Zapatero hicieron lobby por Huawei cuando se le quería vetar la entrada en Europa. Estaba también uno de los canales de A3 Media. Cabe recordar que el gobierno de Zapatero le quitó la publicidad a RTV en un momento en el que necesitaba las televisiones privadas con la crisis, con lo cual les benefició a ellos. Pues ahora, de repente, está de cliente. Está el plural.com. El español también de Pedro J estaba. Claro, la relación entre Zapatero y Pedro J era conocida, o sea, nunca la han ocultado. Entonces, al final, detrás de todo esto siempre pasa lo mismo. Parece ser que esa influencia que se gana con el poder, al final se traslada de unos a otros. Y siempre nos acabamos encontrando este tipo de episodios. Pero los medios de comunicación, Rubén, o sea, es decir, no tienen una relación que la tienen en buena medida con el poder político, sino que hay otros intereses. Es decir, los medios de comunicación, capital 100% privado, también hay intereses de los que publicitan, de las empresas que hay detrás, de entidades bancarias, de entidades financieras. Es decir, que no podemos partir de una visión totalmente idealista en la que no se mueven intereses económicos, financieros, interrelacionados con intereses mediáticos. A mí una de las cosas que me llama la atención, por una parte, la presunción de inocencia, indudablemente, es de formación profesional, pero además yo creo que es un principio democrático que hay que tomárselo en serio, ¿no? Pero claro, cuando uno hace proselitismo de lo social y de la importancia de lo público, de los servicios públicos del Estado, pues tiene que ser especialmente escrupuloso, ¿no? Crítico y autocrítico y autoexigente, ¿no? Y desde la izquierda, pues especialmente, ¿no? Porque tiene un coste antisocial, ¿no? La corrupción, ¿no? Hablábamos antes de ingresos y de gastos y del dinero que se detrae y que se va en negocios y en negocietes irregulares, ilícitos, ilegales, pues es dinero que no hay luego en el Estado para destinar a pagar correctamente a los profesionales de la atención primaria, a que los hospitales funcionen bien, a la educación, al transporte, en fin, a la dependencia. Y luego lo mismo desde el punto de vista de los liberales, porque yo, con todo el respeto a la presunción de inocencia, de nuevo, me llama mucho la atención que aquellos que se han llenado la boca todo el día contra papá Estado, que el Estado es prácticamente un ente delictivo, ¿no? Que roba, que mete la mano en el bolsillo del ciudadano, que trae unos recursos que de legitimidad de origen son del individuo, un individuo que flota, que parece que no está ni en las calles, ni como muchas veces has dicho, Pedro, ¿no? Entonces, bueno, oye, si uno le molesta tanto papá Estado, pues igual tiene que hacer cosas también ejemplares, como sacar un máster de la escuela austríaca igual de una universidad pública, por ejemplo. Eso se podía hacer, ¿no? Lo digo muy en serio, no es de broma, ¿eh? O si uno considera que papá Estado nos roba y que ser funcionario es horrible y que vivir del Estado es horrible y que el mérito y la capacidad se demuestran en el mercado, bueno, pues al mercado a trabajar de alguna vez, porque les he visto 40 años en el Estado y viviendo del Estado y de papá Estado y de los chiringuitos que critican, y curiosamente, con toda la presunción de inocencia, lo digo por tercera vez, los hermanos, los primos, los amigos, los novios, los amantes, todos han hecho negocio cercanos al poder político. Pero en cambio el poder político es un lugar terrorífico. Hombre, pues oye, usted salga ya del poder político, salga ya de papá Estado chubóptero y deje de hacer negocio usted y su familia al calor del Estado, porque el Estado es un ladrón, ¿no? Según ese relato anarcocapitalista. Aquí nos encontramos con una... No, claro, no. A mí me parece un relato delirante, ¿no? De que el Estado es un ladrón. Lo dejo claro. Pero ladrón no. Aquí yo creo además que es más en el ámbito de lo concreto. Aquí la clave es la influencia. Y la influencia se accede de tres formas. Primero, si eres guapo, no tengo ni idea qué es eso. Segundo, si tienes dinero, te viene de dada. No. Eso, además, quiero ser sincero. Y la tercera es si accedes a un ámbito de poder, en ese caso el político. Y me llama mucho la atención porque la influencia se puede utilizar para hacer el bien, como digo, o se puede utilizar para que mis hijas se monten su negociete. Y eso parece que no, pero es un ejemplo fundamental. Y en este caso es muy evidente. Y a partir de esa influencia, es que ese caso me parece muy, muy representativo, porque hay median el poder económico, el poder político, la influencia internacional y la familiar, que es básicamente lo que está en este caso. Soluciones de gestión, apoyo a empresas, la empresa ahora de la que dice que va a tirar de la manta, uno de los que está relacionado con ellos, que fueron los que abastecieron de mascarillas al mercado en un momento en el que no había, no apareció de la nada. Estos tenían una influencia en el poder y el poder utilizó su influencia también sobre esta empresa. Cabe decir que Cueto, el que el otro día estaba fuera de España y de repente vino a declarar a la Audiencia Nacional, este hombre estaba salpicado por el
caso de FX. Eso hay un juicio todavía que están por resolverse. El caso de FX, que es de contratos en el Ministerio de Defensa. ¿Para qué se utiliza esa influencia? Pues evidentemente pues para forrarse. Ahí no se puede poner presuntamente, ¿no? Porque no hay que ponerlo. Para forrarse con las mascarillas en pandemia. Volvemos a lo mismo, el poder de la influencia, la belleza, el poder de la influencia, ¿para qué se utiliza? Pues en este caso es muy evidente, y es que estamos viendo diferentes casos. ¿Por qué quería Begoña Gómez estar en esas fundaciones, como yo las llamo Kumbaya? Pues bueno, porque eso da influencia y eso da pues determinados privilegios. Muchas veces se habla de colaboración público-privada, que en vez de entenderla bien, ¿no? Como un juego, más bien es un juego de suma cero, ¿no? Porque esto es colaboración público-privada, a veces invoca esta fórmula mágica, ¿no? Para detraer recursos que vienen de los impuestos de todos los ciudadanos, ¿no? Recursos públicos. El dinero público no es que no sea de nadie, como dijo aquella ilustre, ¿no? Sino que es de todos, ¿no? De todos los ciudadanos que pagan sus impuestos, ¿no? Se destinan, como dices, pues a intereses personales y particulares, y a pelotazos y a negocios. Además, en un contexto histórico en el que, bueno, en un contexto muy concreto en el que, en fin, la gente se estaba muriendo y que parece pues muy poco edificante, sí. Bueno, oye, una de las cosas que ha salido mucho para hablaros del poder, ¿no? Habláis un poco todos del poder político, estas relaciones de que interesa o no interesa. Hoy la noticia es la pareja de Ayuso. En concreto, se le acusa de defraudar 350.951 euros a Hacienda. Y esto viene de la Fiscalía, que la fiscal jefe de Madrid es la directora general, fue directora general con Zapatero, y muy próxima a Dolores Delgado. O sea, como vamos a intentar pues aquí crear una nebulosa de que es que aquí hay corrupción por todos lados. No sé si os acordáis que María Jesús Montero dijo hace poco que, oye, que esto de mezclar a la familia no puede ser. Pues hoy ha hablado y no ha dicho lo mismo, ¿eh? Efectivamente, María Jesús Montero, la viceministra primera del Gobierno aquí en España, bueno, pues decía que pedía explicaciones a Ayuso y atención porque además hacía insinuaciones importantes. Escúchenla. Bueno, yo diría en primer lugar que evidentemente requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. Afirmando ya la vicepresidenta, que no sé por qué he dicho viceministra, ahora que vicepresidenta, esto que comentaba sobre el tema de Ayuso. Y es que te diga, Guillermo, yo veo que María Jesús Montero a mí trimestralmente me roba para que se quede ya el dinero está a favor del fraude fiscal. O sea, digo, vienes por este hombre. Pero bueno, es un poco, pues ya ha cambiado de criterio, ha cambiado de opinión como Pedro Sánchez. La familia no, hasta que es la pareja de Ayuso, bueno, familia o alguien cercano, que no deja de ser un ciudadano particular. Te compraría ese discurso nuestros amigos los secesionistas catalanes con el España nos roba, ¿no? A veces... No, porque ellos utilizan el dinero para hacer el mal. Eso no puede ser. Bueno, claro, de hecho estamos el fraude financiando... fiscal en principio no es para hacer ni carreteras ni para tutelar el bien común, mal de ni para origen, solventar mal de origen, da igual. El orden espontáneo. El orden espontáneo. No, pero es curioso, ¿eh? No es una butad mía, porque decir esto, a Pedro y a mí nos gusta mucho esto de las teorías de la secesión de la escuela austríaca, ¿no? Porque esta visión de que el individuo pueda hacer con su libertad, con sus bienes, con su patrimonio, lo que le dé la gana y llevárselos, está detrás de algunas teorías de la secesión, de yo por qué tengo que formar parte de este Estado. Yo me puedo llevar... No, es que el territorio no es de usted. El territorio es de todos, ¿no? Y con el territorio son las instituciones, es la riqueza, y de eso también tienen que dar sí, no, en el rollo anarco no me vas a pillar, porque ahí no estoy. Claro. En esa utopía anarco no me vas a pillar. No, pero es que te diga, está ligado. Yo a mí me llega la declaración trimestral y veo a María Jesús Montero y a mí me bueno, pero una cosa es los abusos del Estado y otra cosa es el Estado, cómo funciona. Sí, no, es el Estado, pero esto lo decía, además, es que el liberalismo necesita del Estado para aplicar sus políticas liberales. El caso de Milei es muy claro. Hay que concretar que abusos del Estado, porque claro, uno que vive en un mundo para otro debate, globalizado se puede deslocalizar, puede llevar la empresa, es decir, no tenemos unión fiscal en Europa, pero bueno, sí que estoy de acuerdo en que es un poco vergonzante, como decías, la doble vara de medir, ¿no? Y que esta gente utilice constantemente el juego de los trileros, ¿no? Y cuando les afecta un presunto caso de corrupción, sacan otro. Y dicen, oye, que no somos tan malos, que también han robado presuntamente los otros, ¿no? Es una tomadura de pelo, ¿no? Y que nos alineemos, ¿no? Porque parece el Partido Popular y el Partido Socialista que intercambien de una vez por todas sus varas de medir, porque si nos importa la corrupción, nos importa el fraude, a mí el fraude fiscal me preocupa efectivamente, oye, más allá del color
más allá del color político, partidista, porque es un sectarismo atroz, ¿no? Así, hay gente que no entiende que uno pueda ser socialista y criticar las corruptelas del Partido Socialista. Oiga, o sea, algunos no vivimos de las mamandurrias, ¿no? Como les gustan tanto decir, ¿no? De un chiringuito o de otro, ¿no? Es decir, oiga, uno puede tener sus ideas, pero esto es un juego de echarse el muerto al de enfrente, que es todo menos serio, ¿no? Y que degrada la política, ¿no? Y que luego nos preguntamos sobre la desafección, sobre la antipolítica, que la gente no cree en nada, que la gente confíe en soluciones antipolíticas, populistas, en cirujanos de hierro. Bueno, pues es que la descomposición es general. Bueno, Rubén y luego tú, Pedro. Como hoy ya hemos entrado en el clásico juego del y tú más y del contraponer el señor que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid con Begoña Gómez. Alberto no sé qué, ¿no? A ver. Sí, eso es. Acaba de incidir en un pequeño matiz, que seguramente González. quien se haya divorciado sabrá que es bastante relevante. Unos son un matrimonio y los otros son una pareja. De momento yo creo que para cohabitar con alguien no hace falta pedirle los antecedentes penales. Lo digo por el caso de que puede que la presidenta no lo supiera. Ahora bien, dicho esto, las explicaciones que ha dado alegando una persecución, porque la Fiscalía la ha señalado, a mí me parecen muy flojas, una persecución, ¿por qué? Es decir, ¿de quién? Una persecución porque lo que denuncia la Fiscalía no es cierto. Es más, no hubiera sido más inteligente decir, esto es una cosa de mi pareja, yo que sepa, no soy matrimonio, no tengo que tener acceso a su declaración de bienes, no tengo que tener acceso a las cuentas de sus empresas. Hubiera sido más lógico que lo hubiera planteado en esos términos. Oiga, yo no tengo nada que ver directamente, aunque estoy al tanto de este tema ahora por la prensa. Pero esas explicaciones de la persecución, que no es la primera vez que las utiliza, intentando hacerse una especie de drama personal, sobre todo contra mí, a mí desde luego me parecen muy flojas. A mí me parece que no lo dejan en muy buen lugar sobre lo que ha dicho hoy. ¿Y qué tendría que hacer? Porque claro, es que al final dices, o sea, si esto ocurre cuando no es tu pareja, pero en el caso de que fuese, a mí es que sigo insistiendo que me parece bien, pero vamos, más allá de eso, claro, dices, o sea, ¿qué dices? Lo dejo, ¿no? Pues nada, te ha abierto una inspección a Hacienda, pues te dejo. ¿Qué coño quieres que haga? O sea, no sé. Pedro. No, además, Montero dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, habla del cargo, y el cargo, que se sepa, no tiene ninguna involucración en el asunto. Claro, entonces, claro. Una cosa es el novio que haya hecho lo que haya hecho, además ni siquiera cuando era novio, e incluso aunque lo fuera durante ese proceso, es que la Comunidad de Madrid no está metida por lo menos que se sepa. Claro. O sea, entonces, no tiene que, como presidenta de la Comunidad de Madrid, precisamente no tiene que dar ninguna explicación, porque no se ve involucrado ese cargo en qué es lo que representa Ayuso en el asunto. Entonces, pues bueno, es claramente pues embadurnar el asunto pues eso, el salvarme de la política. Es que ha bajado mucho el nivel de la política. Y es echar pues humo y echar bombas de humo y tal para embadurnarlo todo y que a todos parezcan todos iguales y entonces tal, en ese argumentario, ¿no? De decir, bueno, es que los políticos y tal. Entonces, todos se meten en el mismo saco y así no se precisa, ¿no? Son ideas vagas, de tal manera que pues se elude la responsabilidad de otros casos, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando están hablando de toda la trama de Coldo, no sé qué, no sé cuánto, sale María Jesús Montero diciendo, tiene que dar explicaciones el del PP, Tellado. Que pasaba por allí, pasaba por allí, pues las dará, pero todo lo demás, ¿qué pasa? Ahí no tienes nada que decir. Es que son unas cosas además tan flagrantes, tan fáciles de ver, que no disimulan nada ese sectarismo. Entonces, esto es lo terrible. Y cómo efectivamente funciona ese discurso. Que esto es lo peor de todo. Es decir, la gente pues cae, o sea, traga esta basura. Es auténtica basura. Es tirar balones fuera con un descaro impresionante y plum, y se lo come el personal. Entonces, esto es lo terrible. Bueno, hoy se ha visto, de hecho, muy claro, estoy de acuerdo con eso, se ha visto muy claro cómo el gobierno, el PSOE, tiene una fuerza mediática para dar la vuelta a la situación y para revertir los hechos, para cambiar el discurso y para modificar el debate, que es indudable. De hecho, es muy curioso, porque sobre asuntos relevantes y capitales, como es el del propio encaje constitucional de la amnistía, tanto el PSOE como determinadas personas que dieron la luz. Javier Pérez Royo debió tener una epifanía un día, porque el día anterior estaba diciendo que la amnistía no tenía encaje constitucional, el día siguiente la estaba defendiendo. De repente yo creo que encontró alguna línea en la Constitución que dijo, esta no la he leído nunca. Pero todo eso viene porque realmente maneja muy bien el discurso. Yo creo que el PP está bastante más despistado en ese sentido. Y
desde luego se pastorean a la opinión pública de una forma mucho mejor. Vamos, o sea, puedo decir que en los próximos días de lo que se va a hablar en las principales tertulias de televisión va a ser del presunto fraude fiscal de este señor, de la denuncia de la fiscalía, bla, 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 y que se va a orillar el debate sobre los golpillos estos de las mascarillas. Sí. No, pero no tanto que manejen bien el discurso, perdón. Es el tema de la superioridad moral de la izquierda, se lo creen. Entonces, en líneas generales, el que se dice de izquierdas, en líneas generales, yo me digo de izquierdas, y no tengo esa posición, cree que no tiene que justificar, no tiene que decir nada más. Sin embargo, el que se dice de derechas tiene que estar peleándose con su propio, tiene que estar justificándose permanentemente, ¿no? Entonces, en ese sentido, el de derechas, pues al final, la práctica de la dialéctica le genera más esfuerzo, y entonces lo hace mejor, obviamente, lo hace mejor. Quiero decir, el argumentario es un argumentario, no está todo el rato de falacia en falacia hasta la victoria final, ¿no? Pero es la doble vara de medir también, Pedro, ¿no crees? O sea, la doble vara de medir, que unos exigen a otros lo que no se aplican a ellos mismos, ¿no? Es un poco esta dinámica, ¿no? Yo creo que ahí sí que la doble contradicción de la que hablamos antes, yo sí la veo, ¿no? Una izquierda efectivamente que da lecciones constantemente sobre lo público y que no da ejemplo, usted tiene un deber reforzado de ejemplaridad. ¿Por qué? Porque lo público en principio es el espacio que usted defiende, ¿no? Entonces, si usted ha utilizado lo público para negocios privados, aunque no sean delito, pero usted tiene que dar explicaciones, ¿no? Y tiene que rendir cuentas. Pero desde el punto de vista de los liberales, lo mismo, ¿no? Usted considera que el Estado tiene que reducirse a la mínima expresión. Ojo ahí, si usted considera que el Estado tiene que reducirse a la mínima expresión, no podemos conocer que al calor del poder político y del Estado han ocurrido una serie de cosas para obtener un rédito personal y un beneficio privado que no tiene nada que ver con el mercado ni con el orden espontáneo, sino que tiene que ver con unas tramas de intereses público-privadas, pero en las que el Estado ha sido importante, ¿no? Para cerrar, Guillermo, y ya despedimos por hoy, ¿qué crees que va a pasar con la amnistía? ¿Tú cómo ves ese asunto? ¿Eres optimista o crees que va a salir para adelante? No, yo creo que va a salir para adelante. Yo creo que la amnistía va a salir para adelante. Es un escándalo. La amnistía es un privilegio feudal, hemos dicho. Es decir, es un privilegio feudal. Es el trato del señor feudal, ¿no? Es decir, no es cargarse sobre el Estado de Derecho, que indudablemente, ¿no? Es establecer la arbitrariedad como norma, ¿no? Como ley. Un concepto muy básico, democrático, republicano. La ley es la garantía de que no haya arbitrariedad, ¿no? La ley justa, ¿no? La ley que nos iguala a todos, ¿no? E incluso es la garantía de los que no tienen otro patrimonio que esas leyes, que esas instituciones. Entonces aquí lo que se instaura es la ley especial, una ley general para el común de los mortales, para los ciudadanos corrientes y para los pobres, por supuesto, que se aplica más o menos de manera sistemática y draconiana incluso, pero en cambio una ley especial para unos delincuentes de cuello blanco, ¿no? Para una oligarquía política, social, económica, ¿no? Porque se necesitan 7 votos. Puro concepto patrimonialista del poder, ¿no? Entonces, bueno, es grave, indudablemente, ¿no? Y es un privilegio junto al resto de privilegios que vendrán, ¿no? Porque ya están... Se nos olvida todo lo demás. Se nos olvida el cambio de la ley, se nos olvida la sedición, se nos olvida la malversación, se nos olvidan los indultos, como claro, el principio de contradicción ha desaparecido completamente, ¿no? Y la memoria también, ¿no? Es decir, vamos yendo a peor cada vez, pues ahora la amnistía y luego la secesión. Indudablemente, y todo lo demás, y la ruptura de la Hacienda Común, y la ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social, y todo lo demás, ¿no? Y el desguace del Estado. Ya estamos de facto en un Estado confederal. Soy poco optimista con lo que va a hacer este gobierno, indudablemente. Tampoco confío mucho en la oposición, pero sí confío en que la sociedad española despierte, ¿no? Y que haya una alternativa, ¿no? Y también desde la izquierda. Y que muchos de los que han votado a Pedro Sánchez o a Yolanda Díaz incluso despierten y voten otra cosa, ¿no? Porque yo estoy convencido, las encuestas lo indican, ¿no? Que hay mucha gente que ha votado a los partidos que conforman este gobierno que no están contentos con esto ni se comen este cuento, ¿no? Bueno, pues hay que pedirles que sean críticos y que empiecen a votar otra cosa, sin complejos. Pues ojalá. Mira, decía Jean Juárez, todos de acuerdo. Jean Juárez, ¿no? Decía, la patria es lo que le queda al que no tiene otra cosa. Nada, es socialista francés. Pues eso, sí. socialista francés. Pues nada, despedimos ya. ¿Has estado a gusto, Guillermo? Muy a gusto, Jano. Oye, muchas gracias por la invitación. Hemos sido benevolentes, ¿eh? La próxima vez que vuelvas no vamos a ser tan benevolentes. No te creas. Bueno, te hemos traído un aliado, te hemos traído un aliado. No me habéis puesto en las 10 dificultades a las que veo a veces a Pedro, aquí 1 contra 4. Nada, ha sido un placer, esto me ha gustado. Muchas gracias. Pues volverás por aquí. Pedro, a ti te veo el miércoles que viene. Perfecto, pues porque ya vuelves. Es que claro, como hemos hecho especial 11, me ha cambiado un poco todas las mesas. Entonces tú el miércoles volverás con Manuel Llamas. Sí, lo echo de menos. Manuel, lo echo de menos. Esa es tu cámara, Pedro. ¿Dónde está mi cámara? Manuel vuelve. El miércoles estará, y tú, Rubén, también el lunes volverás ya con tu querido Villanueva y con Lupe. Encantado, como siempre. Así que mil gracias. Y Javi, tú ya volvemos Yo sigo mañana. en mi sitio de siempre todos los días. Con claro. los que vengan. Y Héctor también, con los que vengan. Y ustedes ya saben, mañana regresamos aquí a las 9 de la noche en Libertad, en Vigo Media. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.